Pues les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, 3 mujeres y un hombre perdido, comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Estoy con Frida Paulino, mujer amable, sensible y misteriosa, con Bárbara, mujer optimista, guerrera y ñoña comprometida, con Gustavo, hombre posmoderno, creativo y apasionado, y mi persona, Vanessa, mujer equilibrista, contestona y nefelibata. Pues en esta semana lo que decidimos hablar es maternaje y paternaje, porque en el capítulo más bien en el podcast en el que hablamos del capítulo de Black Mirror de Arcángel, pues quedamos como un poquito con ganas, ¿no? De seguir hablando como de este tema, o más bien abordarlo directamente. Entonces, pues me gustaría empezar preguntándoles qué es lo que ustedes conciben o comprenden que es el maternaje y el paternaje. Porque, bueno, conocemos o hemos escuchado más como maternidad y paternidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre estos términos? No sé quién quiere empezar. Bárbara. Pues según yo, no, la diferencia radica en que la maternidad, como la paternidad, es esta posibilidad que tenemos los seres humanos de poder ser madre o padre, ¿no? Es como la cuestión como biológica, poder ser mamá o ser papá. Y la cuestión del paternaje o del maternaje ya es una cuestión más hacia la crianza, es decir, esta posibilidad de estar criando a otra personita, y justamente todas las responsabilidades que con ello llevan, ¿no? Tanto el maternar como el paternar, pues tienen que ver con la crianza y con involucrarte con esa persona que estás criando, como muy superficialmente hablando. Gracias, Bárbara. Gus, creo que iba. Pues, o sea, sí, paternidad y maternidad, o sea, los son y dad es el potencial de la cualidad biológica y social en potencia, mientras que ya el paternaje y el maternaje es el aterrizar todo eso que está en potencial en un sujeto en particular, en donde quedan atravesadas pues tu propia historia personal con tu padre y con todos los padres o madres con las que te has encontrado en tu vida y las críticas que les has hecho de manera activa o implícita. Ok, gracias, Gus. ¿Y Frida? La verdad a mí no me queda muy clara la diferencia, justo por el tema de lo social, la construcción social, que sí lo veo, por ejemplo, maternidad y paternidad como esta parte del cuidado, y si lo vemos desde una mirada del paternaje y maternaje, pues tiene que ver como, no sé, se me hace un análisis más profundo ya de elementos que están alrededor, roles de género, esta cuestión socioafectiva, la responsabilidad. Entonces, pues espero que con esto pueda ir aterrizando también mis ideas. Vale, gracias, Frida. Sí, yo también tengo conceptualizado o tengo entendido que justamente esta maternidad es como, o paternidad, es como el nombre usual que tenemos, como la posibilidad de criar una criatura. Sin embargo, ya el maternaje o el paternaje sería la acción de cuidarla, ¿no? Que ya tendría como todas estas características que menciona Frida, ¿no? ¿Cómo es que se va a cuidar a esa persona o de qué forma se hace, ¿no? Y bueno, acaba de tocar un punto importante esto de, bueno, y aparte, ya quien nos ha escuchado en varios podcasts y quienes no, pues les invitamos a ver los anteriores, pues también estamos como en estos temas de género. Entonces me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan acerca de justo estos roles de género referidos a el maternaje o el paternaje, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mujeres y hombres cuando se dedican a esta crianza? ¿Es igual? ¿Es lo mismo? Yo nada más diferente? quería Uh-huh. como puntualizar, no sé si sea correcto, pero creo que sí, esta cuestión de la maternidad y la paternidad, creo que es no solamente la capacidad de poder convertirse en madre o padre, sino creo que también, o sea, abarca hasta la parte de, pues antes de que nazca, ¿no? O sea, cuando nace ya creo que yo, según yo, comenzaría el paternaje o el maternaje.
¿no? O sea, toda esta parte como del embarazo y todo eso entraría dentro de este concepto de maternidad o paternidad. Según yo, pero ahorita que estaba hablando Frida, me está dando vuelta a la cabeza y entonces quería como decirlo. Perdón. No, está bien, es un paréntesis bueno. Gus. Yo creo que difiero con Bárbara, porque creo que si tomamos en cuenta que todo el entorno y contexto en el cual va a llegar ese niño ya está influido por los padres y por el sistema familiar amplio, desde antes de que ese niño nazca, creo que el maternaje y el paternaje ya está desde antes. Ya compraste cosas, ya hiciste planes, ya vas como dando los primeros pasos en la conformación de ese sujetito o sujetita, ¿no? Entonces, creo que el paternaje y maternaje inician desde ese punto, ¿no? Y te iba a contestar la otra pregunta, pero se me fue. Perdón, mi mala memoria. ¿Cuál fue Ya la se me pregunta? olvidó. A mí también me pasó, perdón. Nada, cambiaron el tema porque no me hicieron caso. Ah, no es cierto. Pues esto de los roles de género. De hecho, bueno, también, ya que abrieron este paréntesis, a mí me parece interesante mencionar que justo no solamente quienes son los padres biológicos o la madre y padre biológicos, son quienes realizan esto del maternaje y el paternaje, ¿no? Creo que esa sería a lo mejor una también de las diferencias que podría existir, porque pues maternidad y paternidad siempre se dan como a estas personas que son biológicamente los creadores, ¿no? De esta persona. Y en realidad el maternaje o el paternaje también podría ser a otras personas dentro de la familia, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, pues usualmente lo que sucede es que como ambos tienen que salir a trabajar, a veces se queda la abuelita cuidando al bebé, o se queda las tías, o se queda así otras personas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, yo tendría entendido que estas otras personas también están dentro de este maternaje, sobre todo porque pues están haciendo esta acción de cuidar a la nueva persona. No sé si eso sería como correcto, eso es como lo que yo he entendido, porque en realidad también lo que sucede, creo que ya lo había mencionado en otro podcast, que usualmente pues la maternidad o este maternaje no se hace únicamente de la mamá con el bebé, ¿no? Sino que también hay como toda una red de apoyo que justamente también se dedican a cuidar a este bebé. Entonces, no sé si ahí, ahorita Ya. regresamos a la pregunta, pero a la pregunta anterior, pero Creo, entonces creo, sí sería creo así. que me gustaría como comentar, o sea, porque creo que tiene que ver roles de género y quién puede o no paternar y maternar. Primero, creo que la palabra paternaje y maternaje, ahorita que lo estoy pensando, es una división innecesaria. ¿Por qué? Yo también estaba Porque pensando en lo mismo. estamos, porque desde lo que llevo estudiado, maternar se encargaría de todas las funciones emocionales y paternar se encargaría de todas las funciones instrumentales, de que el sujeto siga vivo y de que el sujeto no se vuelva demente o la sujeta. Pero entonces, si nos atenemos a esa división hecha en el a principios del siglo XX por el antropólogo Parsons, estamos como hundiéndonos más en estereotipos de género, porque entonces las únicas que podrían maternar son mujeres y los únicos que podrían paternar son hombres, y entonces creo que el término paternaje y maternaje quizás no nos sería el apropiado, ocuparía cuidado del menor, pero suena con menos pedorraje. Es que Y también creo que han existido estos cuidados comunitarios, creo que han existido desde hace mucho tiempo. Y una crítica que le hago a las masculinidades es que justamente no nos encargamos de eso y no creo que sea como un asunto o que al 100% sea un asunto de, tengo todas las habilidades y todos los conocimientos, pero decido no aplicarlos, sino que también hay una conformación de nuestras infancias en las cuales no nos enseñan a paternar o cuando jugamos a la casita nos dicen, pues a ti te toca salirte de la casa, desaparecer 2 horas y regresas a nada más regañar niños, ¿no? Y entonces ahí sí es donde digo, bueno, y entonces ¿los niños se están conformando para ser cuidadores o solo para hacer
figura jerárquica que solo se dedica a la parte de dar reglas y de castigar gente. Creo que es algo que los hombres nos tendríamos que cuestionar hasta qué punto nos estamos involucrando con nuestros niños o nuestros menores. Y pues creo que cualquiera puede paternar y cualquiera puede maternar. No hay un vínculo biológico único que se pueda dar, porque en terapia familiar en consulta vemos gente que está maternando y es la tía, o gente que... En la semana nos enseñaron un caso bien bonito en el que las que estaban maternando eran las maestras, una maestra de secundaria y una maestra de prepa. ¿Por qué? Porque la madre estaba desaparecida y el papá solo mandaba dinero por cuenta, y entonces como que estas maestras tomaron el maternaje de estos dos niños e incluso los llevaron a consulta cuando lo necesitaron. Entonces, pues cualquiera podría maternar, cualquiera podría paternar, aunque paternaje y maternaje me parecen una división innecesaria. Y Sí, Bárbara, justo también decías lo mismo, ¿no? yo estaba pensando eso, o sea, ahorita que estábamos hablando, porque en teoría, pues creo, yo lo leí desde el psicoanálisis como las funciones de la madre y el padre, ¿no? Que justamente nos remitimos a los roles de género, o sea, a lo estereotípico de los roles de género, ¿no? En teoría esas eran las funciones de papá y mamá, ¿no? Que te enseñaba cómo ser una mujer y cómo ser un hombre y esas cosas, ¿no? En teoría esas eran como las funciones que se tenían, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de que el paternaje y el maternaje es esta cuestión de criar, dije, pues entonces no habría división, o sea, no necesitaríamos la división porque en teoría ambas personas se encargarían de criar en conjunto a ese niño o a esa niña, ¿no? En esta cuestión como de los acuerdos y así, pero, o sea, sí se me hace innecesaria si quitamos el género, ¿no? Si quitamos estos estereotipos, es una cuestión innecesaria y hablaríamos solo de crianza. Pero en esta cuestión como de la sensibilización a la sociedad, creo que ponerle que no solamente es o sea, no solamente es concebir, sino también involucrarte en la crianza, creo que es necesaria. O sea, por una cuestión de sensibilización hasta la sociedad y que se ya está hablando como de, no, es que también el paternaje, no sé si han visto yo he compartido muchas de esas imágenes en Facebook, ¿no? Porque tengo a muchos amigos que son papás y que dicen, ¿no? Cuando el papá les está alimentando al niño o está cambiándole los pañales o lo que sea, no está ayudando, ¿no? Está ejerciendo su paternaje o su paternidad, dependiendo de dónde lo tomen. Pero creo que introducir estos conceptos de paternaje y maternaje me lleva más a un tema de sensibilización y de empezar a cambiar la visión que se tiene sobre el ser mamá o el ser papá. Para eso me parecen útiles, ¿no? Ya si damos un saltito más allá y de quitar la parte del género, bueno, la distinción entre paternar y maternar dejaría de ser existente y entonces ya estaríamos en un mundo increíble donde ya no habría roles de género, pero como todavía no llegamos ahí, creo que hablar de paternaje y maternaje es necesario porque ponemos el foco en no solamente es concebir, ¿no? Es de verdad hacerte cargo y responsable de esa nueva persona que trajiste o ayudaste al mundo a traer. Frida. Yo me siento reflexiva, justo entre más las estoy escuchando hablar sobre estos temas, como que mi cabeza va maquilando. Por ejemplo, como en esta parte de los roles de género, que generan expectativas, ¿no? El hecho de, por ser mujer, ¿cómo tendrías que abordar la crianza si estás al cuidado de una persona? Y el ser varón, que como esta cuestión de poder, sí, criando desde la ausencia también. Me acuerdo de pronto como estos mensajes de va a venir tu papá, como desde esa amenaza, ¿no? Y si no lo haces, entonces hay toda una estructura desde que somos pequeñitos y justamente cómo se van dando pues esos roles. Y estaba pensando también en esta parte relacional. Creo que es importante justo identificar los roles para ubicarnos, ¿no? Qué expectativas o qué socialmente se nos dice, pero en qué momento damos esa mirada hacia el otro individuo. Creo que esto sería apostarle desde la infancia. Pienso, por ejemplo,
niños y niñas que nunca han convivido con algún animalito, una mascota, que no tienen quizá esa parte de, pues me atrevería a decir sensibilidad por otro ser humano, el cuidado o cómo desde pequeños a los varones, no lo cargues, ¿no? Porque solo es cosa de niñas. Entonces, desde ahí la forma en la cual se está llevando, que no es algo como, pues ya, decidiste tener hijos y a ver cómo te va, sino creo que es una situación que se va presentando también a nivel generacional. Creo que pues también romper con esta parte de los estereotipos es complicada, compleja, pero posicionarnos desde ahí, ¿no? Justo ya decía Bárbara, desde ubicarnos con los estereotipos, este ejemplo que comparte Gus del caso también se me hace muy interesante. Entonces, que al final de cuentas creo que hay la posibilidad de ir evolucionando, irnos ajustando. Piensa ahorita en lo de la pandemia, que a pesar a lo mejor que, bueno, pienso en mamá, papá, ¿no? O aún en relaciones homosexuales, pero siempre figura una, valga la redundancia, una figura paterna y otra materna. Entonces, igual, dentro de la posibilidad de llegar a algún acuerdo, todavía no lo tengo claro, pero en ese sentido como que lo voy aterrizando. Gracias, Frida. Gus. Con esto que dice Frida de que es necesario, bueno, tal como lo entendí, que es necesaria una figura paterna y materna, me parece un discurso peligroso. En tanto que, entonces pareciera que aquellos que no tuvieron una figura masculina o femenina en su contexto de crianza, entonces pareciera que están incompletos o que algo falta, ¿no? Creo que los maternajes, eh, es que no podría llamarlos solitarios, pero lo que quiero decir es que no hay un hombre dentro de esta relación heterosexual o estos paternajes, sé que son menos, pero igual existen, donde el hombre está solo, no son menos completos o menos funcionales que aquellos donde existen la masculinidad y la feminidad dentro de la relación, o que, bueno, eso, que no son incompletos. Y quisiera como hacer una puntualización que también aprendí esta semana, es que hay una diferencia entre abandono y paternaje o maternaje a la distancia. El abandono es el completo desinterés, es me fui y no me involucré y no juego ningún papel en la dinámica, no paso a ser parte importante de tu vida. Puedo aparecer, no sé, cada 6 meses o puedo aparecer cada año y traerte un montón de regalos, pero eso no es paternaje o eso no sería un maternaje. Eso es traerle a un desconocido regalos y querer comprar su afecto. A diferencia de, por ejemplo, estoy, no sé, en Estados Unidos, que también tenemos como un asunto de la migración, el estar en constante contacto, el que la familia que se quede en México lo tome en cuenta para decisiones, creo que eso también pudiera ser parte de un paternaje o maternaje a la distancia, el decir, pues es que esa persona sigue siendo importante y que esa persona se involucre, no sea solo de que le estén dando el lugar y la persona diga, no me importa. Gracias, Gus. Bárbara, creo que quiere decir. Un montón de cosas. Es que pensaba que más bien, ¿no? En vez de pensar como en estos roles de género o esta feminidad o masculinidad, habría que pensar como quitarle como el género, o no quitarle género, quitarle lo estereotípico a esta definición que se tenía de las funciones maternas y paternas, y más bien pensar en justamente que es necesario enseñarle a las y los niños, ¿no? Porque necesariamente esta cuestión de la disciplina, los valores, que sí está bien, que no está bien, todo eso es necesario. Y a veces pasa por las personalidades de las personas, que hay gente que puede como asumir este tema de, bueno, yo voy a hacer la de la disciplina, ¿no? O la persona encargada de la disciplina, ya sea la tía, la prima, pasa, por ejemplo, en mi casa con mi sobrino, que básicamente yo soy la mala del cuento siempre, ¿no? No entres a la cocina, o sea, llega mi sobrino acá a casa, que es muy inquieto, pues es un niño al final del día, ¿no?
pero la disciplina aquí en casa soy yo, aquí en la casa de mi mamá, ¿no? Y mi mamá pues consiente a la criatura todo el tiempo, ¿no? A veces sí la regaña, pero por lo regular casi siempre la consiente. Entonces pensaba que en teoría, estereotípicamente hablando, la función de la disciplina siempre era para el papá, ¿no? El regañar, el castigar, toda esta parte. Entonces yo más bien quitando la parte de los estereotipos de género, yo pensaría como en las funciones, ¿no? O sea, en qué es necesario enseñarle al niño o a la niña y como estos acuerdos como de pareja o de las redes de apoyo que se tienen, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de las madres solteras, ¿no? Que necesitan tejer esas redes de apoyo porque pues tengo que trabajar, pero también tengo que cuidar a la criatura. ¿Cómo le hago? Creo que estas redes de apoyo siempre han sido pues muy valiosas, ¿no? Que sin ellas muchas mujeres no podrían salir adelante. Muchas familias, no mujeres, muchas familias en general. Y en esta cuestión de lo que decía Gus, que sí me parece, ajá, también me parece muy bueno, sobre todo, por ejemplo, en la cuarentena. Lo pienso en las parejas que a lo mejor están separadas y que no se puede, o sea, que no, el papá o la mamá no puede ir a ver al niño o a la niña según quien tenga como la custodia, pues por la pandemia en sí misma, ¿no? Que no es como tan viable que si tienes que trabajar o si tienes que estar yendo a ver a tu hijo o a tu hija, pero sí estar involucrado, involucrada de qué está pasando y no nada más, como decía Gustavo, pues andar comprando afecto con regalos, ¿no? Sino de verdad involucrarse, escuchar. Creo que esa es otra parte importante de hablar de la crianza, que hay que escuchar a los niños y a las niñas. O sea, no solamente es como lo que yo desde mi experiencia como adulto o adulta sé o quiero o sé que es lo mejor. Yo creo que es importante también escucharles, porque creo que como sociedad es algo que siempre demeritamos a los niños y a las niñas, ¿no? Como escucharles, que también tienen cosas importantes que decir sobre su propia crianza, sobre su propia educación. No, no sé, a lo mejor tampoco es que les vas a decir, bueno, ¿y a qué escuela te quieres inscribir? ¿Y qué quieres? O sea, no, vaya, como según la edad, creo que hay ciertas cosas que sí les puedes ir como dando y escuchando. Y pensar en que esta cuestión del abandono también se puede dar aunque vivan contigo. O sea, puedes tener a tu papá o a tu mamá contigo ahí en tu casa todos los días y estás en total abandono porque ni siquiera le interesa y te dará de comer y tendrás todo lo necesario para subsistir, pero no te están criando, ¿no? Y eso también es una cuestión como de abandono, aunque esté presente físicamente. Y ya, me callo, es que son muchas cosas. Está bien, Frida. Me quedaba pensando pues en todo esto y justo en esto que planteaba Gus, como ver el maternaje por aislado y el paternaje igual por aislado, yo lo relaciono como a esta parte que mencionaba de irse haciendo estos ajustes. Pienso, por ejemplo, dentro de las posibilidades. No, de hecho, las leyes o, sí, a nivel institucional pudiera decir que no hay, digamos, ese apoyo establecido. Pienso, por ejemplo, cuando nace un bebé, que viene esta etapa de la cuarentena. Ahorita en algunos lugares ya se está ajustando también la oportunidad de tener ciertos días para que participe tanto el papá y la mamá, viéndolo desde esa dinámica. Entonces, también pienso justamente pues en las horas, ¿no? Sí entiendo que es mucha dedicación, porque eso amerita, ¿no? Y creo que es importante ser conscientes de que no nada más es adoptar algo, sino que es un ser viviente que requiere cubrir sus necesidades porque no tiene la posibilidad de hacerlo por sí solo. Entonces, pues justamente esta parte de las redes de apoyo que mencionaba Bárbara, y yo pienso también que creo que son muchas cosas, ¿no? Así como lo decían, yo lo veía en una lista y dije, wow, o sea, personas que están al cuidado de 2, 3, 4 pequeños, ¿no? Sobrinos y demás. Entonces, que al final creo que también es muy limitante por el cuestión de tiempo y de los recursos. Entonces, yo también lo veo aquí, ¿no? Está quizá esa intención de sí quiero pasar más tiempo con ellos, pero me absorben, no tengo las posibilidades en el trabajo, por ejemplo, o los tiempos de traslado, aún siendo pandemia, pues hay personas que salen, entonces eso también está bien complicado. Igual,
al ver estas alternativas digo, bueno, hay esperanza, ¿no? Pero al final creo que es parte de todo un proceso y cuestionarlo de las creencias y los roles, pues no es algo que se tumba tan fácilmente. Entonces, pues en eso me quedaba pensando ahorita. Espérame, Gus. Bueno, es que justo quiero hacer como un resumen a lo que llevamos ahorita, porque, bueno, yo también estoy como de acuerdo en esto de si seguimos como manteniendo esos simbolismos del padre y la madre y lo que significan o los roles que debería de tener cada quien, pues vamos a seguir como en la misma, ¿no? O sea, el seguir diciendo que el padre tiene que ser como esta figura autoritaria, esta figura lejana de afectos o emociones, que solamente llega a imponer como esta disciplina y pues seguir arrastrando como este patriarcado, ¿no? De hecho, la palabra patriarcado, una de las concepciones que se tiene de esto es que justamente el padre es dueño de la familia, ¿no? O es dueño de pues, la mujer con la que está y de todas sus criaturas. Pero bueno, eso se ve como justamente, pues como si fueran mercancías y que está justamente les pertenecen y realmente no es así, ¿no? Entonces creo que también cambiar como esta figura de lo que significa el padre y lo que significa la madre, pues también es como importante. Y bueno, justo también, además de eso de quitar como los roles de los estereotipos y a lo mejor ya dejar de hablar en algún futuro de maternaje o paternaje y solamente hablar como de esta pedagogía de los cuidados, a ver, tal vez podría ser, o solamente de la crianza, como dicen, pues sería como un poquito más interesante, ¿no? Pero igual, pienso igual que Bárbara, que al menos es importante en este presente hablar, o sí tener en cuenta como esta diferenciación entre paternaje y maternaje, porque pues hay muchas paternidades ausentes, ¿no? O sea, hay muchos padres que agarran y se deslindan de estos cuidados o de estos afectos, o hasta de la parte económica, ¿no? O sea, también llegan como a estas cosas que pasan. Y entonces, pues también tendré que hablar como justo de la participación, ¿no? De qué tanto ya lo comentaban, de qué tanto se involucran justamente, no solamente como en sostener esta vida a partir del dinero o de que no le falten necesidades básicas, sino también pues lo que decía Bárbara, ¿no? Como el interesarse por esa criatura y el interesarse por su educación y interesarse por sus afectos. Entonces, bueno, porque también ya hay que ir cerrando, entonces, pues también quería como preguntarles qué es lo que ustedes considerarían importante para que justamente esta crianza o esta responsabilidad sobre otra persona se dé, porque justamente pues es una como de las puntualizaciones que se hace dentro del feminismo, ¿no? De que la maternidad será deseada o no será, porque justamente pues de este lado del feminismo, pues se maneja que justo el deseo es importante para poder dar este sostén a otra persona, el darle el cuidado, el darle el tiempo y poder como involucrarse, ¿no? Justamente. Pero ustedes, ¿qué opinan? Además, o si solo es el deseo, o qué otras cosas o qué otros factores ustedes podrían comentar. Gus. Creo que, o sea, la parte del deseo es importante, pero con esto que decía Frida hace un momento, de la parte institucional, creo que para que se den los paternajes, precisamente desde las instituciones tendrían que abrirse los espacios. ¿Por qué? Porque en esta parte de legislación, los tiempos de convivencia de un cuidador hombre y de una cuidadora mujer son diferentes ante la ley. O sea, a la cuidadora le dan no me acuerdo cuántos días y al hombre es como de 4 días y regrésate a trabajar, ¿no? Creo que también la escucha es algo importante, no solo escuchar al menor como lo decía Bárbara, creo que también tiene que ver una escucha de tu propia historia. Darte, o sea, ya sé que todos los podcasts decimos vayan a terapia, pero antes de aventarte el paquete, porque es un paquetote, o sea, no es algo como una mascota que, bueno, ya si no hay manera, pues encuentras dónde darle un hogar. O sea, este es un niño ligado a ti legalmente y una serie de cuestiones. Entonces,
Creo que escuchar tu propia historia, ir a sentarte con un terapeuta o con un amigo, alguien que de verdad te escuche a hablar tu propia historia, creo que es necesario. Porque, por ejemplo, yo cuando era más joven, fácil 10, 15 años, yo decía, sí, quiero un hijo y que viva exactamente mi misma historia hasta el momento. Y cuando agarré y me senté a cuestionarme y neta, mi vida estuvo tan padre como para querérsela reproducir a un niño tal y como sucedió, pues me di cuenta de que no y me di cuenta que uno, no estoy listo y dos, no sería muy buena onda para la humanidad andar trayendo un niño y paternarlo tal y como yo soy. O sea que también creo que la escucha de la propia historia es importante para paternar y maternar. Gracias, Yo, Gus. Frida. yo pensaba en qué es la responsabilidad, ¿no? Y me lleva a pensar también en el tema de un proyecto de vida y contextualizando justo en el momento de vida donde nos ubicamos. No es lo mismo el cuidado de alguien más en la adolescencia que no está, bueno, si la situación está complicada y no hay como esos recursos o esas redes de apoyo, pues va a estar bien complejo, ¿no? Y son más vulnerables a que se presente esta situación de abandono, de violencia, que eso no deslinda quizá a lo mejor que una persona tenga estudios de posgrado o económicamente bien y nuevamente se presente pues esta cuestión del abandono. Entonces, creo que esto también es una responsabilidad, una mirada hacia nosotros mismos de realmente pues ver todo el paquetote, que no nada más es como, ay, sí están bien bonitos de bebés, ¿no? La foto, lo subo, lo quiero mucho y demás, y a la mera hora, o sea, los gritos, ¿no? Ahí está el celular, la tablet. Entonces, creo que también en ese sentido es ver justamente pues una mirada más amplia, más general y que también es válido. Este, y creo que si fuera el caso en tema de pareja, justamente abrir esa posibilidad de llegar a acuerdos, que al final de cuentas, pues también es novedoso, ¿no? Hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Y finalmente, así como decía Gus, ¿no? El tema de ir a terapia, porque justo pensando en algunos casos, pues te va tocando cosas de tu historia personal. Y de pronto ya es como, pues a mí me sirvió un estilo de crianza más autoritario y yo le quiero apostar a algo más en libertad, ¿no? Entonces, también esos roces creo que van apoyando mucho a las personas en acompañar las infancias, las adolescencias, la etapa de adultez, que, que pues al final de cuentas esto tiene que ver cómo nos vamos relacionando y pensando cómo nos relacionamos y nos adaptamos en este mundo tan cambiante. Gracias, Frida. Ujú. Bárbara. Pues lo que dijeron mi compañera y compañera por dos. Yo pensaría que justo antes de tener hijos o hijas, pensaras en si tienes todas las posibilidades económicas, psicológicas, emocionales, habilidades también para darle a ese otro ser que vas a traer al mundo o que vas a adoptar, ¿no? Porque incluso pues podrías querer adoptar a un niño o una niña si tienes estas capacidades, o sea, si tienes toda esta checklist para poder darle una vida digna. Porque a lo mejor si tienes la economía para sustentar otra vida, pero pues las habilidades emocionales son nulas. ¿Cómo va a crecer ese niño o esa niña en ese contexto, no? Yo pensaría que antes de maternar o paternar, sería esto, ¿no? Como si vas a incluir a otra criatura que va a depender completamente de ti, eh, pues pensar esto, ¿no? Como si puedo darle una vida realmente digna. Y también si es que ya tienes a tu hijo o a tu hija, pues yo pensaría que escuchen nuestros podcasts. Creo que abrir la posibilidad a no, o sea, como encontrar un equilibrio, ¿no? Entre nadie tuvo una infancia perfecta y eso es obvio, no se puede, pero procurar como que sea lo menos
traumante posible, ¿no? O sea, a mí me podían pasar cosas y mi mamá o mi papá hizo lo que pudo, con lo mejor que pudo con los elementos que tenía en ese momento. Entonces, si yo sé que a lo mejor me faltan ciertas cosas, pues acercarme a instancias, no necesariamente en terapia, pero sí hay muchos talleres, por ejemplo, ¿no? Redes de apoyo que yo he visto en internet sobre esta cuestión de cómo le hacemos, porque eso es cierto, nadie te enseña a ser papá o mamá, como que también lo vas aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque pues no es lo mismo cómo vas a ser mamá cuando es un bebé que cuando es un adolescente, ¿no? Que como que los adolescentes tienen un aura de repeler al mundo, entonces pues es complicado, ¿no? Y como encontrar un estilo, digo, el que siempre se recomienda desde la crianza, diría positiva, pero desconozco, pues es este democrático, ¿no? Pero de nuevo, el democrático cuando es un bebé, pues cómo va a ser democrático con un bebé, no se puede. Creo que hay que ir modificando esta parte, ¿no? Y creo que estar al pendiente de nuestra salud mental siempre es importante en cualquier etapa de la vida, más si tienes a un niño o a una niña al que podrías pasar a desgraciar con tus propios traumas. Lo que dice Gustavo de revisar nuestra historia, sí es súper, súper importante, ¿no? Y ser consciente de ello. Tampoco te vas a torturar ahí como, ¿cómo se dice? Flagelar porque tuviste una mala vida y entonces ya toda la vida de tu hijo o tu hija va a ser igual de mala. Pues no, sino ser consciente de ello y ser responsable de esa otra persona, ¿no? Una responsabilidad real en todos los aspectos. Y ya. Gracias. Pues sí, creo que justamente, bueno, esta pregunta creo que la hago cuando en realidad en algunas otras épocas o algunas otras generaciones ni siquiera se la hicieron, ¿no? O sea, creo que antes era como de, pues, vamos a tener hijos y ya, ¿no? O pues van a ser el hijo o la hija y no importa, ¿no? Ahí vemos cómo le Venía el hacemos. paquete. Exactamente, sí, también podría ser eso, ¿no? Que es como parte del vamos a casarnos, vamos a tener hijos, el perro y el carro, ¿no? Y en realidad creo que ahora tenemos como esta posibilidad, o más bien las condiciones nos han llevado a plantearnos como estas preguntas, ¿no? De qué hacer o si realmente tenemos, como ya mencionaron, si no solamente el deseo, ¿no? Sino si también tenemos recursos, si también está dentro de nuestro proyecto de vida o también, pues ya trabajamos justo, ¿no? Con nuestra historia propia, con la posibilidad de o decidir ya si tener hijos o no, ¿no? Entonces, pues creo que hay que tomar como o aprovechar esta oportunidad que nos estamos dando, que esto que se está pensando y planteando de poder decidir si tener hijos o no tener hijos, porque pues también es importante, ¿no? Creo que justo es una opción nueva o más bien ya se está viendo como cada vez más normal que justamente haya familias que decidan no tener hijos o que haya madres solteras y que no se les vea mal, o padres solteros y que no se les vea mal, ¿no? Entonces, justo esa posibilidad de abrir o de tener diferentes conceptos de la familia, pues también nos ha dado como la oportunidad de pensar todo esto, ¿no? Y bueno, también, no sé, a mí me gustaría que buscáramos o que les compartiéramos como algunos libros de estilos de crianza o algo así aquí en la descripción del video para quienes pues sigan teniendo como interés en esto, ¿no? De decir, bueno, va, o sea, es muy chido su podcast, pero ahora qué hacemos, ¿no? O qué pasa después, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría como dejarles aquí abajito algunos libros o algo así que puedan seguir revisando, ¿vale? Y entonces no sé si quieran comentar algo más, si no, ya cerrar. No. No, Sale pues. Ya será en Instagram. Pronto regresaremos a Instagram. sí, les juramos que vamos a volver, pero es que el principio de semestre a cada quien lo está matando a su manera. Sí, pero bueno, ya cuando estemos por allá, los bombardearemos con videos. Entonces, vale, pues les agradecemos su escucha y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal, síganos en Spotify y en Instagram. Y pues déjenos sus comentarios con su opinión. Y a los haters, cuando se les pase el coraje, nos vemos en los columpios. Bye. Bye. Adiós. Bye.